Muy bien, vamos a empezar. Si podemos visionar bien el PowerPoint, si no, pues no pasa nada. Bien, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí con todas vosotras y todos vosotros. Quiero agradecer al doctor Rispol y al doctor Marzo la organización de estas jornadas AL, que nos permiten poner encima de la mesa pues, todo lo que ha sido el transcurso de nuestras investigaciones desde que se constituyó el grupo, dentro de este gran grupo de Actuar en la Emergencia. Bien, yo como IP del grupo voy a tratar una cuestión específica. Aquí estaremos hoy, teníamos que estar 4 personas, pero Marta Piñol se ha excusado porque no ha podido venir por cuestiones personales, pero sí que leeré el texto que me ha pasado de su investigación. A ver. En mi caso voy a hablar de la interdisciplinariedad de los museos ante el nuevo escenario de la pandemia. Si bien cuando presentamos nuestro grupo teníamos como ámbitos de interés todo lo que eran las artes escénicas, la música, el cine, el audiovisual, etcétera, sí que creímos que era interesante ver cómo los museos estaban incorporando cada vez más sus vínculos con estas artes, ¿no? Con la música, con la danza, etcétera, etcétera. De ahí que fuera necesario pues, crear un tema específico respecto a qué está pasando o qué ha pasado desde la pandemia y después de la pandemia que está pasando, ¿no? Por tanto, la interdisciplinaridad de los museos ante el nuevo escenario de la pandemia. Me gustaría empezar con una frase, no se lee bien, de Marcel Proust, que es «Un vrai voyage de découverte n'est pas de chercher de nouvelles terres, mais d'avoir un œil nouveau», porque creemos que realmente este momento tan complejo es una oportunidad para ver las cosas con una mirada distinta, ¿no? Y de entender que la realidad cambiante a veces nos abre ventanas que nos posibilitan nuevos escenarios, ¿no? En primer lugar, hablar de la interdisciplinariedad como una oportunidad en este contexto, pero pensemos que ya se utilizaba el término de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, etcétera, etcétera, en los años 90. Para no entrar en la definición de cada uno de esos términos que me parecen importantes porque incluso hoy en día están encima de la mesa y hay un gran debate acerca de cuáles son las fronteras entre una terminología y otra, pues sí que me gustaría leer un texto de José Luis Moraza en el libro de República que se publicó en 2015 y dice: la experiencia del arte integra de forma no excluyente todos los posibles saberes humanos en una experiencia interdisciplinar. Esto no quiere decir que el arte atraviese transversalmente todos los saberes, transdisciplinariedad, ni que los utilice sin responsabilidades disciplinares, indisciplinariedad, ni que sea capaz de manejarse de forma fluida en todos los saberes, multidisciplinariedad, sino que sus elaboraciones y herramientas, como modelizaciones plásticas, están en el núcleo cognitivo de cualquier operación cognitiva. Así, el arte no es un saber de primer grado, sino un saber de otros saberes. Implica las experiencias cognitivas de la historia de la humanidad, presentes en las obras, que constituyen una auténtica memoria de la cognición humana e incluye incluso las formas de cognición anteriores al nacimiento de la ciencia. Cada época, los artistas han asimilado aquellos saberes relevantes para poder ofrecer imágenes del mundo suficientemente complejas y ricas. Y en cada época de la experiencia del arte pueden deducirse los saberes mitológicos, filosóficos, antropológicos, psicológicos subyacentes. El arte en sí se comporta como una singular conversación interdisciplinar. Nos podríamos quedar con esta última frase, ¿no? Con esta gran singular conversación interdisciplinar. Bien, estas nuevas tendencias que he estado investigando acerca de lo que se está implementando actualmente en los museos a raíz de la pandemia, yo creo que se podría resumir como experiencias poliestéticas. Y digo experiencias poliestéticas que no tan solo se refieren al objeto artístico en sí, sino también a la experiencia que tenemos cada uno de nosotros al acercarnos a esas obras de arte, ¿no? Y eso me remite, en primer lugar, a una de las primeras obras o el primer happening o performance que tuvo lugar dentro del Black Mountain College, a partir de la obra conjunta que elaboraron Cage, Cunningham, Tudor, Olson, Richards y Rauschenberg, que se tituló Untitled Event y que luego tuvo el nombre de Theatre Piece No. 1,
que yo creo que revela muy bien pues, esa finalidad que representa la interdisciplinariedad y que en los museos se está potenciando actualmente, ¿no? Cuando hablamos de experiencias poliestéticas hablamos también de una unión de sentidos, ¿no? De experiencias sensoriales, experiencias múltiples, experiencias poliédricas en las que el oído, el tacto, el gusto, el olfato llenan el escenario, que es un escenario evidentemente teatralizado del espacio, ¿no? Pero también estamos hablando de que estas experiencias poliestéticas responden a una necesidad de romper con el tedio o con el cansancio del público, de un público que ha pasado a ser un público pasivo y que ahora lo que quiere es ser un espectador actuante, ¿no? Recordándonos también el espectador emancipado de Jacques Rancière. Y también hay algo que me parece interesante respecto a estas experiencias poliestéticas, que es este concepto de Rosalind Krauss que todos conocemos, el de arte expandido, ¿no? Ir más allá de lo que realmente es lo aurático en el arte, ¿no? Revestir el arte de todas esas cosas que normalmente lo circundan. Hay una cita que me gustaría leer, que es de Rousseau Waldis, el número dedicado a interdisciplinariedad en el museo del ICOM del año 1982, que me parece también bastante relevante a la hora de explicar en qué consisten las experiencias poliestéticas y en cómo estamos vinculando el arte con la vida y que cada vez se hace más. De hecho, dice así la traducción, el hombre y su vida son siempre la base del propio museo, lo que significa que los métodos utilizados en la museología son esencialmente interdisciplinarios, ya que el estudio del hombre, de la naturaleza y de la vida depende de una gran variedad de campos científicos. Interdisciplinariedad debe ser un método de investigación y acción en museología y, por tanto, el método de trabajo de los museos y de los cursos de formación en museología para el personal de los museos. La reinvención del museo. Yo creo que estamos, cuando decíamos, hablamos de esa nueva mirada, de esa ventana que se nos abre con nuevas posibilidades de afrontar la realidad, estamos ante una reinvención del museo. Sabemos que el ICOM, desde el 1946, este Consejo Internacional del Museo, pues siempre ha intentado definir el museo, ir redefiniéndolo, y hasta el 2019, que era cuando se tenía que llevar a cabo la Conferencia General de Kioto, para redefinir, para buscar otra definición del museo, pues intentar recoger todas estas cosas que acabo de comentar, ¿no? Y José Linares Ferrera, yo creo que sintetiza muy bien esa necesidad de volver a reinventar el museo. Si nos proponemos definir, o más bien redefinir el museo del presente siglo, es importante reflexionar con profundidad sobre cada una de sus funciones, de algún modo redefinirlas en sus contenidos, para una sociedad cada vez más compleja y cambiante. Dicho de otro modo, conviene redefinir al museo desde una nueva y diferente óptica política, sentando la premisa de la diversidad de museos, de sus tipos. No todos son iguales y, si bien actúan sincrónicamente, no así del mismo modo y en el mismo lugar. Y cabe analizar en qué medida el museo contribuye o puede contribuir a ese desarrollo de la sociedad del que se habla con frecuencia, compuesta, como señalaba anteriormente, por públicos cada vez más heterogéneos, con intereses diferentes, diferentes estructuras cognitivas y, en la mayor parte de los casos, sobre todo, pensando en los jóvenes, de nuevos y diversos instrumentos tecnológicos. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad, que son las nuevas tecnologías, que hemos visto que durante la pandemia y creemos que durante la pospandemia también ocuparán un lugar primordial para que realmente cambien el contexto de los museos y no tan solo el contexto, sino también sus usuarios. A raíz de aquí, lo que hice fue analizar distintas propuestas, tanto nacionales como internacionales, viendo cómo habían actuado, cómo estaban actuando ante el confinamiento y cómo estaban abriendo sus puertas sin poder abrirlas. Y por eso he destacado aquí unas cuantas experiencias. En primer lugar, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, el MACA, que diseñó una obra, lo que denominaba una obra por minuto, es decir, intentar explicar en un minuto una obra artística para que también pudiera estar en las redes y eso fuera una manera de cautivar, una manera de seducir al visitante, tanto virtual como al visitante presencial. O bien, en el caso del MUSAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, intentar promover las exposiciones con distintos ejes temáticos, intentar encontrar un núcleo central a partir del cual cada obra pudiera explicarse, pero sobre todo teniendo en cuenta la interdisciplinariedad. En el caso del IBAM, Institut Valencià d'Art Modern, han creado dinámicas performativas y dialógicas a partir de una obra. Cómo una obra puede dialogar con otros interlocutores, cómo una obra puede dialogar con otras obras y así enriquecer mucho más el aspecto interdisciplinar de las obras. O, por ejemplo, el Centro Contemporáneo de Arte,
de arte galego ha apostado para vestir todo lo que serían las exposiciones a partir de conciertos, a partir de proyecciones cinematográficas, o el Centro de Arte 2 de Mayo, potenciando mucho las entrevistas con los artistas para que hablaran más de sus obras, para que realmente acercaran mucho más esas obras, y todo esto está colgado en Internet. O en el caso del CCCC, que es el Centre del Carme de Valencia, promoviendo los tours virtuales. En este sentido, y lo he introducido justo aquí, me parece que está muy claro algo que definió Umberto Eco en 2005, concretamente en un artículo que apareció en la revista de Occidente, titulado El museo en el tercer milenio, y que responde, me parece, de manera muy clara a lo que son estas premisas de presente y las de futuro. Mi museo del tercer milenio se mantendría siempre inédito, siempre capaz de ofrecerme nuevas sorpresas. El mismo Valéry se sentiría tentado a volver. E incluso un cuadro que, como decía Foucault, hubiese sido concebido directamente para el museo, en aquella nueva disposición sería devuelto a la vida y a la cultura de la que nació, y no dialogaría solo con otros cuadros, sino con la cultura que lo produjo y con la naturaleza o la vida que lo inspiraron. Me parece que queda muy claro lo que hemos visto, estas propuestas que se están planteando en el ámbito nacional y cómo estas propuestas también se están planteando ya en el ámbito internacional. Y con eso terminaría. Las propuestas internacionales analizadas han sido la de Mona Lisa Beyond the Glass, que es que como puedes ver exactamente cómo el cuadro de la Mona Lisa pues tiene toda una serie de matices y aspectos muy relevantes, como si tuviéramos un microscopio a nuestro servicio, o como la Tate Modern, a partir del Race Time Against, construyó una app con toda una serie de retos, con recompensas para los usuarios, o bien como la Städel Museum Frankfurt creó Imágoras, un personaje flux que propone resolver acertijos, ver imágenes que están en la oscuridad o descubrir ciertos aspectos que normalmente no son visibles. Por lo tanto, estamos ante una museografía 4.0 que propone principalmente unos ejes que son la gamificación, intentar ver siempre este aspecto del juego, de lo lúdico. También propone modelos colaborativos y participativos, especialmente en la co-creación artística. También el hecho de que los espacios se muten o sean metamorfosis, espacios que estén predispuestos a cambiar. También intentar narrar las cosas, intentar ejecutar las cosas a partir del storytelling, y también aplicar la inteligencia artificial. Y aquí tenemos dos modelos que me parece que siguen al pie de la letra todo esto, que son el Grand Palais Immersive y la Télé de Lumière, que ya iniciaron su andadura en 2018, apostando por algunas de estas columnas vertebrales que acabo de definir y que creo que realmente representan el futuro. Bien, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad de compartir las reflexiones y las investigaciones que hemos iniciado en relación con este tema que tenemos todos en común y que se está abordando desde diferentes puntos de vista de una manera que yo creo que se complementa también bastante bien. Yo, de hecho, he visto cuestiones que he reflexionado, pues las he visto muy reflejadas también en las intervenciones que me han precedido. Yo, en mi caso, lo que pretendía era lanzar una serie de reflexiones sobre aspectos que me han llamado la atención, me centraría sobre todo en la cuestión del consumo de audiovisuales, sobre todo, que no solo se han producido durante la pandemia, sino sobre la misma pandemia, sobre el coronavirus, sobre el confinamiento, teniendo en cuenta más el punto de vista también del espectador, ¿no? Para relacionarlo con mi propia trayectoria, que es desde la teoría del arte y la estética de la recepción, el punto de vista del espectador, que es lo que me ha interesado. Y el punto de partida era observar cómo desde los mismos inicios de la pandemia ya empezaron a lanzarse toda una serie de productos, películas, series de televisión para las plataformas, ¿no? Algo que se consume muchísimo, ¿no? Algo que no tiene que hacer este gran esfuerzo que hacen los museos, en el sentido de que ya tiene un público que ya venía siendo consolidado, que se ha consolidado todavía más durante la pandemia, porque de hecho ya hay estudios que muestran cómo ha aumentado nuestro consumo de la televisión, de las plataformas, y cómo esto se prevé que tenga una continuidad más adelante, ¿no? Entonces, mi pregunta era, esta manera de tratar la situación actual en estos productos de la industria cultural, estos productos masivos,
¿Cuál es la manera que tenemos los espectadores de entenderlo, de abordarlo, cómo se dirige hacia nosotros, de qué manera nos ayudan, ¿no?, a gestionar la situación? Y como decía, ¿no?, mi planteamiento era lanzar algunas reflexiones, no voy a proponer conclusiones, no voy a cerrar el tema. Y de hecho quisiera empezar también con una cita de un artículo reciente, ¿no? También la producción científica actual se ha sumado muy pronto, ¿no?, a esta cuestión de analizar desde un punto de vista sea psicológico, antropológico, sociológico sobre la pandemia. Entonces la primera cita que quería traer para iniciar esta reflexión es un artículo que se creó en el marco de un congreso sobre el existencialismo, es decir, que uno de los puntos importantes de estudio era Heidegger, ¿no?, y lo que se hizo fue traer a Heidegger para ayudarnos a entender también la pandemia y la situación colectiva que estamos viviendo, ¿no? Es un artículo que publicó Kevin Aho, que se llama precisamente así, el título, lo siniestro en tiempos de pandemia, ¿no? Me interesó también porque mi tesis doctoral fue sobre lo siniestro, desde este punto de vista también de la estética y muy en particular de la estética del punto de vista del espectador. Y nos dice, además, un poco para concluir su artículo, nos dice: en tiempos de crisis, toda nuestra respuesta humana es aferrarnos a lo que es más seguro y familiar, pero esto nos previene de aceptar y poseer lo siniestro en el corazón de la condición humana. Y después de dar testimonio a las desigualdades trágicas y al sufrimiento que la pandemia ha provocado, ¿realmente queremos volver a las cosas como estaban? Heidegger sugiere que la experiencia de lo siniestro, aunque perturbadora, siempre presenta una oportunidad de transformación, ¿no? Aquí he visto algunas de las intervenciones que se han dado, yo creo que resuenan un poco con estas palabras que acabo de citar, ¿no? Más adelante añade: cuando encarnamos de este modo lo siniestro, tenemos algo que los fabricantes de lo público y los expertos en salud pública nunca pueden proveer: el espacio para recrear colectivamente o reimaginar quiénes somos, ¿no? ¿Por qué traigo ahora esta cita en relación con este consumo compulsivo de la cultura popular y que parece que sobre todo tiene la intención de darnos un poco de oxígeno en este sentido escapista de la realidad? Bueno, esto es, entre otras cosas, porque yo me planteaba, ¿no?, qué sentido tienen, no tanto un poco de qué manera tratan, en qué se basan, sobre todo son experiencias cotidianas del confinamiento en el que muchos de nosotros nos podemos sentir reconocidos, pero cómo para nosotros, para los espectadores, esto nos puede ayudar de alguna manera a gestionar la situación, ¿no? Pero ¿para quién? Para un público general, para el público que no lo tiene tan crudo, por decirlo de una manera muy sencilla. Y aquí una cita que un poco vendría a complementarlo, ¿no?, y que me da paso a estas reflexiones, es un libro también muy reciente que antes se ha mencionado, el libro Pandemia de Slavoj Žižek. Y que de hecho es también esta prueba de cómo en esta emergencia no solo en el sentido de algo que emerge, de gran acontecimiento, ¿no? Una obra reciente también de Žižek que había sido precisamente sobre el acontecimiento. ¿Qué es el acontecimiento? Bueno, pues ahora mismo estamos viviendo uno. Pues la producción, ¿no?, quiero decir, la emergencia como algo que emerge, pero algo también que requiere de acción inmediata, ¿no? Esto también se ha comentado antes, a veces incluso sin que haya tiempo suficiente de reflexión. Pues bien, emergencia también en el sentido de que nos hace actuar urgentemente, elaborar muchas cosas. Con el tema de los TFGs también se ha visto, tenemos que producir, tenemos que acabar el trabajo, tenemos que reconducirlo y no hay una reflexión previa, sino que se realiza mientras se hace, y eso es precisamente lo que pasa en muchas de estas ficciones, que se está elaborando esta realidad, un producto sobre esta realidad, mientras esta misma realidad se va desarrollando. Y la cita muy corta de Žižek, que nos dice: en el último par de años, después de las epidemias de SARS y ébola, se nos ha repetido una y otra vez que solo era cuestión de tiempo que cuando surgiera una nueva epidemia mucho más fuerte, que la cuestión ya no era si, ¿no?, si esto sucede, sino cuándo. Aunque estuviéramos convencidos
de la verdad de tan agoreras predicciones, no nos las tomamos en serio y nos mostramos remisos a la hora de actuar y llevar a cabo preparativos serios. Solo lo hicimos en películas apocalípticas como Contagio, ¿no? Que esa es otra cuestión. Como esta película, una película de la industria de Hollywood, Contagio, se hizo en su momento, pasó más o menos desapercibida, pero se hizo muy popular y empezó a estar disponible en todas estas plataformas de televisión a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que a lo mejor algo podemos aprender de ellas. En la realidad sabíamos que esto iba a pasar, pero aunque lo sabíamos que era cierto, no nos lo creíamos, ¿no? Parece que solo la ficción podía jugar con ello o podía dar propuestas. Y entonces es en ese sentido, ¿no? A partir de ahí veo, como decía, que hay muchísimas producciones, ficciones en la cultura popular. En el mismo año de la pandemia ya se publicó incluso una novela en que la pandemia se transformaba en ficción, ¿no? Estoy hablando de Summer, de Ali Smith, un autor escocés. Y aparte de literatura, el cine que incluso se sitúa a veces en el futuro, ¿no? En un futuro donde puede haber variantes donde el estado policial es el que predomina, ¿no? Es decir, nos vuelve a situaciones apocalípticas, ¿no? Que quizá contrastan con algunas de estas producciones para la televisión que aquí en el ámbito nacional e incluso también en el ámbito catalán se han dado, ¿no? Como Diarios de cuarentena, en TV3 Yo también me quedo a casa, y que nos hablan de esta cotidianidad, no son tan apocalípticas, pero nos hablan de esta cotidianidad del confinamiento, de las diferentes situaciones en las que nos encontramos, etc. Y bien, es esta cuestión, ¿no? No solo se hacen durante la pandemia y con urgencia, ¿no? Con una relativa urgencia por lo que respecta a la escritura del guión, con lo que respecta a la hora de grabarlo, sino que también se trata sobre la pandemia, ¿no? Y esto es algo que también consumimos de una manera muy especial. ¿Por qué? ¿Cómo es posible esta rapidez, ¿no? Cuando otras pandemias, otras situaciones parecidas han tardado, o podríamos decir que han tardado más en verse reflejadas en lo que es la ficción? Bueno, por una parte es obvio que el contexto que tenemos, este contexto que ya venía de antes, lo permite, ¿no? Estamos mucho más conectados, podemos hacer las cosas de una manera mucho más rápida. Ya veníamos empujados también por esta urgencia de elaborar productos. Pero yo también lo que pensaba, y un poco para relacionarlo con el tema de lo siniestro, es que parece que tengamos la necesidad de superar en el sentido de dar una especie de cierre, de elaborar este trauma cuando todavía la situación no ha pasado. Quiero decir, es como si a la hora de transformarlo en ficción, aunque sea contando el día a día, es decir, un proceso inacabado, aún así sí que da un poco la sensación de que parece que le queramos dar un cierre para hacer un duelo en un momento en el que todavía estamos inmersos en ello, ¿no? Y era esto lo que a mí me interesaba, me llamaba la atención, como por una parte tenemos esta necesidad, ¿no? Que no diría que sea algo exclusivo de nuestra época, pero sí que en nuestra época podemos elaborar de una manera gracias a todos los medios que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Es decir, que por una parte partimos de este contexto que nos permite que haya esta proliferación de elaboraciones, ¿no? Y incluso de manera individual, saliendo al balcón y grabando lo que hacen los vecinos, grabando los aplausos, grabando a quien sale a cantar una canción, intercambiando memes entre nosotros, ¿no? Todos aquí también tenemos un papel individual en la elaboración de relatos, no solo nos vienen de fuera, sino que nosotros también elaboramos relatos. ¿De qué nos sirve, ¿no? Entonces, esta cuestión, de qué manera nos acercamos a estas ficciones, subrayando esta urgencia?
Y aquí pues, hay varios factores a tener en cuenta, ¿no? Por una parte, el papel tradicional que se le ha asignado al arte, ¿no? Que es el de fármaco, el de evasión de la realidad, el de escapismo, es decir, consumir una ficción para poder alejarnos de la realidad, pero evidentemente el arte, los productos culturales en general no tienen, sobre todo hoy en día, esa única función, ¿no? Sino que podemos decir que quieren intervenir también de alguna manera en la realidad, cambiarla, imaginarla colectivamente, como decía el final de la cita que he hecho de Kevin Aho, la cual cosa pues nos conecta con esta otra función de la ficción en general, que es la de aprender de la realidad, ¿no? Aprender de lo que podemos imaginar. De ahí el éxito renovado de películas como Contagio, por ejemplo, pero también repensar lo que nos está pasando actualmente, ¿no? Es como el juego infantil al que hacía referencia Freud, del niño que expulsaba un juguete de su cuna y después lo volvía a recuperar, y con esto lo que hacía era elaborar el dolor que sentía por el abandono temporal de su madre, ¿no? Entonces, todo juego, sea un juego de la literatura, del arte, del cine, en los museos, nos permite elaborar, realizar un relato de la realidad, ¿no? Que de eso se trata. ¿Qué tipo de relato? Un especialista también en estética de lo fantástico, Michel Guiomard, ya nos decía también, esto ya tiene hace bastantes décadas, como el género de la fantasía, del terror, también tenía la función de dominar la propia muerte, ¿no? Es decir, cómo el relato, como la ficción, nos hace dominar un hecho traumático, elaborar el relato del trauma a través de una especie de ficcionalización, a través de una especie de juego. Teniendo en cuenta, ¿no?, que si la ficción nos ayuda a acercarnos a una realidad traumática, por otra parte, hacer la vía inversa, ¿no?, transformar en ficción nuestra realidad, pues quizá también nos permite este tipo de aprendizaje, ¿no? Es decir, como un pez que se muerde la cola, algo que está interrelacionado. Bueno, también puede entrar la catarsis. Algunos de estos productos televisivos juegan con la comedia, ¿no? La risa como catarsis, el vernos reflejados en estas obras, incluso a veces con el placer narcisista de sentirnos protagonistas, porque las vidas que estamos viendo son parecidas a las nuestras, pero desde una cierta seguridad, ¿no? Que es la seguridad que también buscamos en la ficción. O incluso también, por supuesto, la compulsión del consumo de estos productos para tapar ese vacío que nos deja la pérdida de la estabilidad, ¿no? La pérdida de estabilidad, que es de lo que trataba este artículo con el que abría mi intervención, y de ahí recuperar a Heidegger, ¿no? Lo siniestro como la pérdida del apoyo que tenemos, que da sentido a la realidad. Cuando perdemos este apoyo, y es lo que pasa con las crisis, con acontecimientos como el que estamos viviendo hoy en día, nos sentimos fuera de nuestra propia casa. Hemos caído en lo siniestro, ¿no? Y aquí el tema de la casa, donde hemos estado también confinados, incluso nuestra propia casa deviene extraña, deviene siniestra, ¿no? Ahí es donde vendría este papel a la ficción, ¿no? La cuestión es también de qué manera, porque estas ficciones nos ayudan a visibilizar diferentes realidades o un tipo determinado donde o bien continuamos sintiéndonos seguros o bien son tan alejadas, no tan apocalípticas, que eso nos hace ponerle una distancia un poco falsa también. Nos ayuda a reimaginar colectivamente quiénes somos, ¿no? Porque como dicen Aho o también dice Zizek, no hay vuelta atrás, no podemos volver atrás. ¿Hasta qué punto estas ficciones lo que hacen es simplemente darnos otro sustento con la realidad, ¿no? Tapar este vacío que sentimos, esta falta de sustento, y por lo tanto no nos ayuda a reimaginar para salir de aquí, para encontrar otro mundo nuevo, sino que nos hace, a la manera de una especie de inercia, volver a la situación anterior, ¿no? ¿Cuál es su cometido? Es elaborar este trauma, es imaginar estos mundos nuevos, sostenernos, ¿no? Lo cual tampoco carecería de mérito en este momento que también es de transición. No sabemos todavía dónde vamos, también sabemos, no lo sospechamos, sabemos que estas cuestiones se van a ir repitiendo, ¿no?
Y bien, con esta última reflexión querría cerrar, creo que me he pasado un poco del tiempo. No pasa nada, tenemos tiempo. Muchas gracias. Antes no nos hemos presentado porque yo pensaba que en el PowerPoint saldrían y que los nombres. Ella es Tania Alba, es doctora y profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, y el doctor Roberto Fratini, profesor del Instituto del Teatro, y que nos hablará ahora a continuación. Me toca a mí, vale. Bueno, buenas tardes y mil gracias por la ocasión de poder compartir con vosotros estas líneas de investigación. Imagino que habrá cansancio, así que intentaré ser realmente telegráfico. Vale. Bueno, vamos a ver. Todas y todos recordaréis, supongo, las sinfonías sincronizadas organizadas en tiempo de pandemia online por grandes conjuntos de orquestas y de óperas líricas. Todos recordaréis los coros sincronizados de los grandes conjuntos vocales y operísticos, o los diarios colectivos y performáticos organizados por estudiantes y cuerpo docente de centros de formación, sobre todo centros de formación artística, por ejemplo, en el Instituto del Teatro, el Conservatorio Profesional de Danza evidentemente se lanzó a realizar un montaje de este tipo. Recordaréis los festejos por telepresencia, recordaréis la infanta Elena cantando y desafinando con sus amigos online el temazo Resistiré, y recordaréis el terrible himno Sarem Més Fort de la Marató COVID de TV3, donde una chusma de famosetes canoros chillaban separados por mamparas o pantallas de metacrilato, ¿vale? Y, fundamentalmente es casi una vergüenza, de hecho, hacer esta exposición después de todos los referentes nobles proporcionados por mis compañeras, porque yo en realidad me estoy ocupando de mapear estos horrores, ¿vale? Me estoy fundamentalmente ocupando de cartografiar este amplio espectro de brotes coreomusicales ocasionados por la pandemia y de alguna manera también de poder reconstruir su fenomenología. Yo soy dramaturgo de la danza y entonces se trataba también de ver qué tipo de dramaturgia subyacente está trabajando dentro de los formatos coreomusicales, muchos de ellos espontáneos, por así decirlo, que han surgido a lo largo de la pandemia. Si pudiera definir mi tema de investigación en el marco que nos concierne, diría que estoy intentando estudiar las nuevas emergencias de la coralidad en tiempos de pandemia, que para mí son tiempos generalmente de rendición incondicional de los instintos de supervivencia política de la colectividad. Mi punto de vista es bastante pesimista. Desde luego, en su tiempo fui autor de un manifiesto para una cultura insegura y un teatro infeccioso que levantó muchas ampollas. Bueno, en este aspecto podemos decir que mi investigación es una investigación sobre temas de jauntología orquéstica. Si conocéis el término jauntología, es como un término, un cuño de Derrida, que hace un juego de palabras, digamos, con la palabra ontología, mientras la ontología se ocupa del ser y representa algo así como la arquitectura positiva de las ciencias filosóficas. La ontología, del inglés haunt, se ocupa en cambio de todos los fenómenos, digamos, de posesión, por así decirlo, de cómo lo que no es más o que nunca ha sido consigue trabajar la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque las fantasías de coralidad esgrimidas por las redes a lo largo de la pandemia en buena medida atestiguan, en mi opinión, de la existencia de una verdadera jauntología orquéstica y de que a menudo cuando se dan expresiones coropolíticas, y ahora intentaré explicar qué es lo que llamo coropolítica, se da una contradicción muy importante entre el significado estético de la forma coreomusical que se está creando y la sintomatología política que está representando. A ver, evidentemente este estudio viene simplemente al final de un largo recorrido que me ha llevado a redactar un ensayo que se está publicando ahora mismo en Italia, que es un ensayo sobre la arqueología de la noción de coro. Y es una, digamos, arqueología radical porque fundamentalmente es un estudio de la noción de coralidad a partir
partir de las raíces griegas de la palabra horos, que significa danza, la palabra horos, que significa espacio. No voy a resumir, digamos, todo este periplo semántico, pero fundamentalmente lo que se puede concluir en relación a la idea genérica de cualidad es que el horos griego ya desde los orígenes, representa algo así como un espacio actante o un espacio de interacción. Mejor dicho, el horos representa una temperatura específica de la interacción como creación en tiempo real de un espacio performático que termina siendo también una gesticulación política del colectivo. De hecho, el coro griego es el primer gesto político que existe como gesto. ¿Qué es lo que llamo, por ende, coro política? Coro política es fundamentalmente el empleo a lo largo de la historia, entonces ya estamos fuera de la dimensión antigua. La coro política, a no confundir con la coreopolítica, que es otro dernier cri de los estudios coreológicos. La coro política es el empleo deliberado y ontológico del formato coral como figura de la convivencia, como metáfora activa de la comunidad o de diferentes figuras de la comunidad. Si se analiza la historia de la danza en términos coropolíticos, se verá que literalmente a lo largo de los siglos van reflotando diferentes tratamientos coreográficos de la danza grupal que casi siempre están de forma más o menos preterintencional aludiendo a diferentes constructos políticos. Esto se puede aplicar tanto al estudio del corps de ballet en un ballet clásico como a formatos corales propios de la danza contemporánea. Pero no voy aquí a resumir todo este catálogo, digamos, de modalidades. Lo que es interesante es que el siglo XX, la modernidad por lo general, se ve caracterizada por una fuerte insurgencia, por un fuerte reflotar de constructos coropolíticos, de coropoéticas, por así decirlo. Tanto es así que en los años 20 el mismísimo Rudolf von Laban, que es prácticamente el padre, digamos, del imaginario y del léxico de la danza moderna, advierte la necesidad de crear la palabra Bewegungschor, que significa coro de movimiento, simplemente porque la palabra coreografía ya está demasiado semánticamente saturada como para expresar el empleo deliberado de la danza colectiva y de ciertos formatos de unísono o sincronismo como metáfora directa y agente, activa, de la comunidad como una especie de obra abierta permanente. Voy al tema que nos concierne aquí, ¿vale? Pero era necesario hacer una pequeña introducción. Bueno, el ciberespacio sabemos que constituye algo así como una agora inmaterial, una comunidad de interfaces, y de hecho lo que suelen llamar comunidad telemática suele ser una comunidad de interfaces. El ciberespacio es donde se ha dado el fenómeno que algunos sociólogos han llamado la socialización del aislamiento. Bueno, de entrada lo interesante es considerar que el ciberespacio tiende cada vez más a plasmar su interfaz para, de alguna manera, exorcizar el riesgo de un anonimato fáctico. Es decir, que para entendernos, toda la telepresencia normalmente se ha articulado alrededor de una idea bastante normativa de identidad, entre otras cosas porque, como sabréis, la telepresencia se ha utilizado para acelerar cierto proceso de precarización y en la actualidad el teletrabajo resulta mucho más esclavístico que los formatos laborales anteriores. Pero bueno, no voy a entrar por estos vericuetos. Lo interesante es que, como bien sabréis, el ciberespacio ha sido ocasión y herramienta para que se expandiera enormemente cierto tipo de dimensión autoestética. El primer axioma de mi investigación es el hecho de que durante la pandemia se haya dado una respuesta violentamente autoestética a las circunstancias. Tania estaba hablando un poco de lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque por lo general la publicística gubernamental apunta a definir todos estos brotes autoestéticos de creatividad doméstica y online como una reacción muy sana a las circunstancias. En cambio, mis
mi sensación siempre fue que literalmente la huida hacia la autoestética fuera literalmente una respuesta impolítica al confinamiento. No dejaba de parecerme altamente sospechoso el que la gente respondiera a unas restricciones sin precedentes del Estado de Derecho, un verdadero estado de excepción, no en términos políticos, sino en términos poéticos, autoestéticos y autopoéticos. La creatividad como encubrimiento del fatalismo político, porque este fatalismo político es exactamente lo que se nos ha invitado a aplicar a la percepción de la pandemia, la idea de que la pandemia constituía un nuevo mundo que no dejaba elección y que no dejaba, literalmente no dejaba espacio razonable al ejercicio del instinto de supervivencia política. Evidentemente la autoestética online funcionó también como respuesta a la privación de la cultura real. Os recuerdo que toda la campaña de sensibilización, sobre todo en los primeros meses del confinamiento, llevaba el hashtag Yo Actúo. Es un hashtag extremadamente ambivalente. Primero porque fundamentalmente aplicaban el verbo actuar a la invitación vigorosa del gobierno a quedarnos apalancados en casa. Entonces, de actuar, nada. Vale, fundamentalmente era una invitación a la pasividad. Y segundo, porque en castellano el verbo actuar se aplica también a lo que uno hace normalmente en un escenario. Muchos ciudadanos se tomaron al pie de la letra la invitación porque la verdad es que los primeros meses de confinamiento fueron una verdadera eclosión de performatividad y de creatividad. Vale, voy a compartir el espectáculo de mi vida o voy a compartir mis ideas creativas. La coralidad de la que hablo es un poco la punta de este iceberg. Por ende, podemos decir que, de alguna manera, lo que determinó la pandemia fue un fuerte recargo ideológico sobre el mito de la telepresencia en tiempos de crisis. Me interesa estudiar lo que fue la reorganización del espacio colectivo en la interfaz, estudiar justamente, por ejemplo, la geometría de la videoconferencia, estudiar la modularidad del formato en interfaz de la telepresencia, estudiar el modelo espacial dominante de la plataforma para videoconferencias, que es un modelo proverbialmente modular y cumulativo que, entre otras cosas, somete la coralidad al mismo tipo de examen, de escrutinio visual que se aplica dentro del mismo marco de la videoconferencia justamente a la actividad didáctica y a la actividad laboral, lo que estaba diciendo sobre el teletrabajo. Es impresionante, pero ¿quiénes de vosotros han dado clases online? ¿En quiénes de vosotros se han visto obligados a reimaginar las clases magistrales online? Sabrán que en realidad la ausencia de coralidad real dentro de un contexto didáctico online aparece tanto más evidente precisamente por el hecho de que no estamos cantando Kumbaya todos juntos, sino de que alguien está escuchando, y la ausencia de coralidad en esta escucha aparecía de una manera candente, aparecía de una manera incluso dolorosa en esas circunstancias. Por ende, me interesa de alguna manera poder estudiar la telecoralidad como autoedición estética de un colectivo cuya incapacidad de resistencia se mece en una interfaz de proactividad y de creatividad. Me interesa estudiar también las relaciones entre los formatos corales online, los coros de síntesis o coros de edición, porque muchos de ellos se fabricaron justamente a través de operaciones de postedición, en relación a la arqueología reciente de las últimas coralidades, las que se jugaron justamente entre el espacio de la performance en vivo y el formato YouTube o el formato televisivo. Entonces, de alguna manera, las coropolíticas recientes, las coropolíticas del nuevo milenio son las dance covers colectivas, el Harlem Shake, los flash mobs, los silent mobs, los raps motivacionales, la creación colectiva internautica, y podríamos seguir con más formatos. De alguna manera, todos estos constituyen algo así como un entrenamiento del nuevo comunitarianismo de síntesis, cuya entelequía, para utilizar un palabra, se da justamente en los coros pandémicos.
Me interesa de alguna manera poder explicar por qué razón, cómo funciona la imposibilidad para el formato modular del ciberespacio de constituir una coralidad turbulenta o dialéctica. ¿Por qué? Porque lo que ocurre normalmente en los coros de los que estamos hablando es que el unísono obtenido por medios de edición es más que nunca testigo de una cesión al medio de la semántica del intervalo que determina nuestro modo de convivencia. Para entendernos, en los nuevos prototipos corales hay coralidad solo donde el sincronismo comprueba la existencia de una sintonía o armonía entre los que bailan y los que cantan. Al mismo tiempo, este sincronismo es testigo más de la taumaturgia del medio que permite sincronizar las voces que de la dramaturgia del colectivo. La telecoralidad es la última versión del consenso, que ya tiene su liturgia ideal, que ya está definitivamente musicalizada. Es lo que yo llamo una comunidad Sound of Music, una comunidad sonrisas y lágrimas. Mary Poppins es la patrona del comportamiento estético online durante la pandemia. Vale. Sobre todo me parece que lo que se enuncia es una especie de solapamiento entre la virtualidad y la idea de virtud cívica. En un momento dado el gobierno nos convenció de que virtualizarnos era una manera de reaccionar con virtud cívica a la situación. Y en cambio, ¿cuál es la propuesta, cuál es la pars construens de todo esto? Bueno, y aquí evidentemente el interés académico se solapa con el interés dramatúrgico y con la investigación dramatúrgica. Bueno, primero ver si por algún lado ha habido deconstrucción de la coralidad de diseño y de edición. Ver si por algún lado ha habido estrategias de conjuro de la teleausencia y no de la telepresencia. Ver si de alguna manera ha sido posible desocializar la convivencia online, politizar nuevamente los modos de interacción. Y estoy convencido de que una manera de politizarlos nuevamente es justamente demusicalizarlos. Porque siempre me acuerdo de esa frase de Camus que decía que la razón por la que los soldados van a la guerra acompañados de pitos, flautas y tambores es que la música aprueba la acción. Ver un poco quién ha sido capaz de deconstruir el medio y de demusicalizar la autorrepresentación mental del colectivo. Esto es más o menos por donde me estoy moviendo. Muchas gracias. Muy bien, pues para finalizar con este panel voy a realizar la lectura del texto que ha elaborado Marta Piñol, que no ha podido venir, pero que sí que ha estado investigando. El título es El rol de las interfaces y las tecnologías de la comunicación en la serie sobre la COVID-19. La pandemia ha afectado nuestras vidas en todos los niveles posibles y por ello es obvio que no tardaría a aparecer en nuestras pantallas y por consiguiente también en las series televisivas. Sin embargo, tradicionalmente, salvo que nos refiramos a la no ficción, generalmente los hechos suceden y posteriormente aparecen en ficciones cinematográficas o televisivas. En esta ocasión, incluso, todavía sería más lógico que hubiese sido así, porque la situación del confinamiento provocó que muchas series debieran ser interrumpidas y los rodajes no pudieron proseguir. En cambio, advertimos que durante el propio confinamiento empezaron a surgir múltiples iniciativas que tenían por objetivo traer el entretenimiento a casa y hacer menos trágica y aburrida la vida de todas las personas. Evidentemente, la televisión y los medios audiovisuales se convirtieron en elementos esenciales para el ocio de los ciudadanos, así como Internet y los medios de comunicación fueron esenciales. Mediante las pantallas conseguimos superar la distancia física que nos separaba a unos y a otros. Y ello provocó que, en nuestro imaginario, las interfaces de FaceTime, Skype, Zoom o Instagram se hayan convertido en elementos que siempre nos acompañan. Por eso resultan especialmente relevantes estas series que comentaré, porque ponen de manifiesto tres cuestiones clave: el deseo de seguir produciendo programas de entretenimiento durante la pandemia, cómo la situación del confinamiento implica que se busquen estrategias de rodaje distintas a las habituales y cómo visualmente éstas remiten, a su vez, a la realidad del confinamiento. Estamos, pues, ante un caso evidente en el que confluyen forma y fondo, es decir, se trata de series que representan la pandemia y, puesto que se ha rodado en este contexto, tienen el aspecto que corresponde a cómo han sido las comunicaciones durante la pandemia. Dicho de otro modo, no se han adecuado a estos medios o interfaces para representarla, sino que están hechas con y a partir de ellas. Además, todas tienen muchos elementos y puntos en común. Concretamente, me estoy refiriendo a los siguientes títulos: Love in the Time of Corona,
producida por Freeform y estrenada en agosto de 2020, Coastal Elites de Roach, producida por Televisión Film y estrenada en 2020, Connecting, producida por la NCB y estrenada en octubre de 2020, Social Distance, producida por Netflix y estrenada el 15 de octubre de 2020. Estamos, pues, ante propuestas realizadas durante el confinamiento y sobre el confinamiento, y además se trata de un corpus audiovisual muy unitario, pues todas ellas tienen muchos elementos en común, un tono cómico y dramático, pero siempre amable. Son series de antología, se trata de capítulos breves de una media de unos 20 minutos aproximadamente, y dejan fuera lo que es la realidad médica, es decir, se centran en el día a día de los ciudadanos sin mostrar la realidad de los hospitales. Además, a la hora de estudiarlas, hay que tener en cuenta en qué momento se hicieron y se estrenaron, porque sin duda en el punto álgido de la pandemia la realidad era muy cambiante y es fundamental conocer cuándo ha sucedido cada cosa. En este sentido, Love in the Time of Corona es una producción de Freeform y empezó a rodarse virtualmente el 29 de junio de 2020 en Los Ángeles, utilizando tecnologías remotas y solo consta de 4 episodios. Coastal Elites es un telefilm dirigido por Jay Roach, pero he decidido incluirlo porque es una propuesta extremadamente cercana a las series que comentamos y se articula a partir de las experiencias de 5 personas. Connecting es una sitcom que se acerca a las vidas de un grupo de amigos que están conectados gracias a las videollamadas y su emisión se canceló tras haber emitido 4 episodios. Los siguientes capítulos se estrenaron en la web nbc.com y en Peacock poco más tarde. Social Distance consta de 8 episodios y es de tipo analógico. De todas las propuestas mencionadas, es la más relevante y es a ella a la que le estoy dedicando un estudio pormenorizado porque es la que aborda con mayor detalle cómo la puesta en escena de esos títulos se ha visto afectada por la pandemia y, a su vez, cómo la propia puesta en escena deviene la protagonista, en tanto que implica tratar las comunicaciones y las interfaces devienen elementos clave. A través de estas vemos lo que acontece, de modo que el medio se convierte en diégesis. En ese sentido, debemos tener en cuenta cuándo se hizo esta serie y cómo. A finales de abril empezaron a reunirse por Zoom los diversos guionistas para comenzar a pensar y a escribir, y en junio ya tenían todos los scripts. Inicialmente, como es obvio, no plantearon introducir en la trama todo lo que luego sucedió a causa de la muerte de George Floyd, algo que el creador Graham expresó en los siguientes términos en el Hollywood Reporter. Cito, ya teníamos el reto de intentar escribir sobre la pandemia a medida que iba sucediendo. Y como cualquiera que haya estado en el planeta durante los últimos 6 meses sabe, cambia minuto a minuto cómo estábamos viviendo la pandemia y la política y todo. Y entonces George Floyd fue asesinado. Final de la cita. Pero ahora vamos a centrarnos en la tecnología, es decir, en la cuestión que antes comentábamos de cómo forma y fondo son inseparables, porque esto es lo que distingue estas propuestas de cualquier otra. En este sentido, sobre cómo se iba a filmar, Graham indicó lo siguiente a los actores, cito, cuando nos reunimos con el elenco sobre el Zoom, yo estaba como, chicos, va a ser igual que Blue Agron, vais a tener una cajita y va a tener unas instrucciones súper fáciles y bla, bla, bla. Y luego la realidad fue distinta. Nuestros actores decían, la caja no es pequeña, estoy cargando cajas de 40 libras yo solo en mi casa. Final de la cita. Sin embargo, el primer episodio se filmó mediante un iPhone 11 Pro, lo que demostró ser bastante sencillo. Sin embargo, el tema del audio era complejo y entonces a partir del segundo episodio cambiaron el sistema y el creador de la serie puntualiza lo siguiente, cito, esto es lo que podemos hacer en lugar de que los actores se encarguen de todo el audio, porque hay cosas complicadas, tienes que encender el canal de tu micrófono inalámbrico y es un proceso largo e intenso. Teníamos a alguien sentado fuera en una furgoneta, como la CIA o algo así, que dejaba los kits de micrófonos en la puerta y luego se sentaba en su furgoneta. Así que era como un sonidista sin contacto que no llevaba un brazo, sino que simplemente dejaba los micrófonos corporales inalámbricos. Pero no podíamos hacer eso en todas partes. No podíamos hacerlo en Nueva York, porque no se puede tener una furgoneta en la calle en Nueva York, pero en la mayoría de los sitios lo hacíamos. Final de la cita. Más o menos tardaron unos 5 días en finalizar cada episodio y obviamente también las instrucciones que daban a los actores era vía Zoom. Y lo más interesante de esta serie es la gramática audiovisual, es decir, cómo se consigue transmitir las vivencias de los personajes solo a través de este tipo de interfaces. En el caso del primer capítulo, por ejemplo, vemos al protagonista gracias a la webcam de su ordenador, pero también vemos qué mira y qué hace mediante la pantalla de su móvil o de su Mac.
Y hay un momento en el que visita la cuenta de Instagram de su exnovia y gracias a la velocidad a la que navega cuando descubre que ella está pasando el confinamiento con su nueva pareja, entendemos perfectamente cuáles son sus sentimientos. Sin escuchar su voz, sin una voz en off, solo mediante sus movimientos en la interfase. El segundo capítulo, en cambio, es el único que está filmado al 100% mediante Zoom, pues es gracias a este programa que los protagonistas se reúnen en un funeral. Luego, varios de los capítulos emplean cámaras de seguridad para mostrar lo que acontece en las casas, pero es necesario forzar el guión para que eso sea coherente, pues las cámaras se suelen activar cuando los habitantes del hogar no están en casa. Y aquí, por ejemplo, hace falta precisar que están estropeadas y por eso activas, o bien mostrar a una cuidadora en una residencia que tiene abiertas las cámaras de su casa para supervisar a su hija, con la que se comunica mediante una tablet. O, por ejemplo, acorde con el uso que los jóvenes hacen de la tecnología, el episodio más sofisticado es el 7, pues vemos videojuegos como Overwatch, redes como Instagram, TikTok, etc., para retocar una fotografía o un Discord. Además, en muchos capítulos los protagonistas son personas de color, latinos, orientales, y también se incide en más de una ocasión en su orientación sexual, pues en tanto que la pandemia afecta a todo el mundo, se busca que todos los espectadores puedan empatizar con la serie. Y el tema racial cobra especial relevancia en el último capítulo, en el que en cambio no se considera tanto el COVID. Es más, podríamos decir que la pandemia es un tema secundario, simplemente es el contexto en el que suceden las manifestaciones. De hecho, el tema del COVID solo se trata por el asunto de llevar mascarilla, mantener 6 pies de distancia, por cómo se afirma que ha afectado a los afroamericanos y por el miedo que siente el protagonista al llevarle la contraria a su jefe por si le despide, pues en esta situación le costaría encontrar otro empleo. Eso lo que provoca es que en el capítulo aparezcan muchas menos interfaces tecnológicas, aunque lo que vemos corresponde a las cámaras que instalan para filmar un acto de graduación. Igual que en los otros capítulos, era esencial contar con familiares y convivientes para rodar las historias, y aquí el jefe y el chico son, en la vida real, padre e hijo. Y, como la situación en Los Ángeles ya había mejorado cuando se filmó, es el único que rodó con cámaras profesionales y no con iPhones y el multishotting. Sea como sea, y para finalizar, ya vemos que el confinamiento ha implicado el uso masivo de tecnologías de comunicación y éstas se han convertido en elementos necesarios en el modo de mostrar cómo ha sido el confinamiento. Por ello, estas series, de aquí a unos años, serán un documento histórico para los media archaeology. No obstante, en la medida en que los actores hacen lo que les dicen los guionistas, tampoco podemos considerar que esta tecnología suponga un empoderamiento. Pero me parece fundamental el hecho de tener que provocar que se parezca a Zoom para que el espectador lo perciba como coherente. Y es que en el futuro, si queremos rodar películas sobre la pandemia, tendremos que reconstruir estas interfaces, porque, como digo, forma y fondo son, en este caso, inseparables e incluso, cuando ya no se utilicen estas plataformas, formarán parte de la imagen visual de esta pandemia. Muchas gracias. Aquí terminamos pues este panel del grupo EICA con los 4 que hemos preparado este resumen de nuestras investigaciones actuales. Si hay alguna pregunta, alguna observación. A vosotros. A vosotros, muchas gracias.